de acuerdo a la clasificación de las proteínas, uno puede ver proteínas como hormonas, proteínas hormonales, como ejemplos de estas proteínas hormonales: insulina y hormona de crecimiento. Hormona de crecimiento. Otro tipo de proteínas se puede hallar con las estructurales. Proteínas estructurales que son aquellas que van a proporcionar soporte, ¿Y qué proteínas se clasifican en estas? La alfa-queratina, y el colágeno. Entonces, con proteínas estructurales, la alfa-queratina y colágeno. Y la alfa-queratina está presente en pelos, plumas y uñas. Y el colágeno está presente en tendones, cartílago, hueso. Es decir, esta proteína, como el colágeno, va a formar parte de las sustancias fundamentales, de las matrices fundamentales del cartílago hueso. Otro tipo de proteínas son las de transporte. En este tipo de proteínas tenemos a quienes: a la hemoglobina y a la hemocianina. Y acá viene la pregunta del examen. La hemoglobina es la proteína encargada de transportar oxígeno ¿a quiénes? A los vertebrados. Y la hemocianina es la encargada de dar oxígeno a los invertebrados. Entonces, tenemos la clasificación de proteínas: hormonas, como la insulina, la hormona de crecimiento; estructurales, son aquellas que van a proporcionar soporte, como la alfa-queratina, que está presente en pelos, plumas, uñas; al colágeno, que está presente en tendones, cartílago, hueso; proteínas de transporte, como la hemoglobina, que va a transportar oxígeno en vertebrados, y la hemocianina, que transporta oxígeno en invertebrados. Luego tenemos a la proteína de reserva. Es aquella que almacena nutrientes. Y entre estas proteínas tenemos a la caseína, que está presente ¿en dónde? En la leche. ¿Sí? Tenemos a la caseína, que está presente en la leche, y tenemos a la ovoalbúmina,
o albúmina presente en el huevo. Entonces también existen proteínas de reserva que son encargadas de almacenar nutrientes como la caseína en la leche y la albúmina en el huevo. Existen proteínas protectores. ¿Y quiénes están acá? ¿Quiénes nos protegen? Los anticuerpos. Es decir, supongamos, al ingreso de cualquier microorganismo patógeno dentro de nuestro cuerpo, ¿sí?, nuestras células, existe un tipo de células específicas, que son los linfocitos B, pregunta exámena, linfocitos B, que son los encargados de producir los anticuerpos. Estos anticuerpos se van a adherir hacia el microorganismo patógeno para poder destruirlo. ¿Sí? Entonces, como proteína protectora, tenemos a los anticuerpos. ¿Y quién se encarga de producir estos anticuerpos? Son las células linfocitos B. Linfocitos B. Luego tenemos a proteínas que van a funcionar como enzimas. Proteínas que funcionan como enzimas. Y estas enzimas van a actuar como catalizadores de las reacciones químicas. Es decir, estas enzimas, supongamos acá, yo tengo esta enzima, tengo mi enzima acá. Esta enzima va a actuar sobre un producto, sobre un sustrato, y en ese proceso de acción de la enzima va a ser que el sustrato, es decir, la enzima se une al sustrato y va a formar un producto transformando el sustrato. Puede que transforme el sustrato y forme esto que es el producto. Entonces, las enzimas son proteínas catalizadoras. La enzima va a actuar sobre un sustrato produciendo un producto. Va a transformar al sustrato. Estas enzimas son producidas por algún tipo de células y entre ellas tenemos a la ribonucleasa, que actúa sobre el ARN. Entonces, recordando, ¿qué tipo de proteína presentar, o mejor dicho, cómo se puede clasificar a las proteínas? Las proteínas se pueden clasificar por hormonas, como la hormona insulina, la hormona de crecimiento, pueden ser estructurales, como la alfa-queratina, colágeno, puede ser de transporte, como la hemoglobina, que transporta oxígeno en los vertebrados, y la hemocianina, que transporta oxígeno en invertebrados. Tenemos a las de reserva, como caseína en la leche o albúmina en huevo. Tenemos aquellas protectoras que son los anticuerpos, producidos por los linfocitos B, células de defensa que producen anticuerpos ante la presencia de cualquier antígeno. Y tenemos las llamadas enzimáticas, proteínas catalizadoras. Supongamos que esta enzima actúa sobre un sustrato para producir un producto.
como por ejemplo la ribonucleasa que actúa en el ARN. Ahora, vamos a ver a los ácidos nucleicos. Estos ácidos nucleicos cuando uno habla de ácido nucleico, nos estamos refiriendo a sus dos tipos. Puede ser ADN o ARN. Entonces, el ácido nucleico, en el caso del ADN, es la molécula fundamental de todo ser vivo. Es donde se encuentra toda la información genética necesaria. Ahora, el ácido nucleico tiene unidades monoméricas. Unidades monoméricas. Y estas unidades monoméricas son llamadas nucleótidos. Y estos nucleótidos están formados por una base nitrogenada por una pentosa y por una molécula de ácido fosfórico. Entonces, los nucleótidos, recuerden, en un examen, formaban una base nitrogenada, una pentosa y ácido fosfórico. En el examen también le pueden preguntar sobre los nucleósidos. Los nucleósidos están formados por una base nitrogenada y una pentosa. Recuerden, base nitrogenada y una pentosa. Entonces, cuando uno habla de ácido nucleico, nos podemos referir tanto ADN como ARN. Recordemos que las unidades monoméricas de los ácidos nucleicos son los nucleótidos. ¿Sí? Nucleótidos, unidades monoméricas, pregunta de examen. Que están formados por una base nitrogenada, una pentosa y ácido fosfórico. Y también se puede hablar de nucleósidos que está formado por una base nitrogenada y una pentosa. Ahora, los nucleótidos están unidos por el enlace fosfodiéster. Los nucleótidos unidos por base fosfodiéster. Recuerden, pregunta de examen. Un nucleótido unido por el enlace fosfodiéster. Es decir, entre nucleótido y nucleótido existe un enlace llamado fosfodiéster. Enlace fosfodiéster. Y recordemos, ¿cómo se llama el enlace entre aminoácido y aminoácido que van a formar las proteínas? Ese enlace entre aminoácido y aminoácido se llama enlace peptídico. Enlace peptídico. Ahora, cuando uno habla de bases nitrogenadas, existe
bases nitrogenadas están las purinas, que es adenina y guanina, y están las pirimidines, que está citosina, timina y uracilo en el caso de ARN. Adenina, guanina, citosina, timina, uracilo. Entonces, las bases nitrogenadas pueden ser purinas, cuando es adenina y guanina, y pirimidinas, cuando es citosina, timina, y en el caso de ARN, uracilo. Ahora, veamos. Las purinas se van a unir con pirimidinas. Uno debe conocer, ¿sí? Supongamos, adenina se une a timina. Recordad, adenina a timina y citosina a guanina. Esto es importante, porque supongamos un ejemplo. Yo tengo esta secuencia. Pequeña nada más. Y me dicen, hallazgo un complementario. ¿Cuál es la secuencia complementaria de aquella secuencia de ADN? Entonces, sería timina, adenina, la citosina se une con guanina, guanina con citosina, citosina con guanina, timina con adenina y timina. ¿Sí? Este sería su complementario, por si acaso le venga una pregunta en el examen. Por otro lado, cuando uno habla de ADN, esta es una molécula de doble hebra. Tiene doble hebra. Tiene una molécula de doble hebra, es decir, tiene dos cadenas, y entre esas cadenas va a presentar a los nucleótidos. Vamos acá una timina, por acá una adenina. Timina, adenina. ¿No? Entonces, ¿y cuáles son las bases nitrogenadas del ADN? Las bases nitrogenadas del ADN es adenina, guanina, citosina y timina. Recordemos, adenina, guanina, citosina y timina. Entonces, recordemos, ADN es una doble hebra, las cuales sus bases nitrogenadas son adenina, guanina, citosina y timina. Además, en el ADN, el ADN tiene una pentosa
llamada desoxirribosa. Desoxirribosa. Desoxirribosa, una pentosa. Ahora, cuando uno habla de ARN es una sola cadena. Una sola cadena. Y acá, lo primordial, la timina que está presente en el ADN es reemplazado por uracilo. Uracilo, recordemos. Timina reemplazado por uracilo. Y además, la pentosa llamada desoxirribosa es reemplazada por la ribosa. ¿Sí? Reemplazada por la ribosa. Este ARN es producido a partir de un ADN, es decir, ADN mediante el proceso llamado transcripción, ¿no? Transcripción, va a formar al ARN. Y este ARN, mediante el proceso de traducción, va a formar a la proteína. Entonces, cuando uno habla de nucleico, puede ser ARN o ARN. ADN con sus bases nitrogenadas, adenina, guanina, citosina y timina. Y el ARN, una sola cadena. La timina es reemplazado por el uracilo y la pentosa desoxirribosa es reemplazado por la ribosa en el ARN. Hay que recordar estos dos puntos. Timina por uracilo, pregunta de examen. ¿Sí? ¿Qué base nitrogenada es reemplazada en el ARN? La timina por el uracilo. Ahora, el ADN, mediante el proceso de transcripción, va a formar el ARN. Y el ARN, ¿sí?, mediante el proceso de traducción, va a conformar o va a formar la proteína. Bueno, la clase es hasta acá, ¿sí? Me despido. Ha sido un gusto con ustedes. Espero haber cumplido. Nos vemos.
A ver, ahora desarrollemos sus claves, sus preguntas. La primera pregunta nos dice, naturalista que utilizó por primera vez el término de biología. ¿Quién fue? Lamarck. 1. B. Lamarck. 2. Dominio que se encarga de estudiar el comportamiento animal. ¿Quién se encarga de estudiar el comportamiento animal? La etología. 2A. 2A. 3. Dice, en el método científico, la condición que distingue el grupo experimental del grupo control se conoce como factor variable. 3C. Factor variable. 4. Dice, la facultad de desarrollar cambios estructurales que distingue al grupo experimental del... la facultad de desarrollar cambios estructurales o funcionales que le permite a la especie subsistir y reproducirse en un medio especial se denomina adaptación. 4D. Adaptación. 5. Una colonia bacteriana se encuentra en el nivel de organización. Cuando hablamos de colonia, quiere decir que se encuentra en un espacio y en un tiempo determinado. Y eso corresponde a población. 5A. Dice, ¿cuál de las siguientes alternativas corresponde a oligoelementos? Acá la clave es E, manganeso, fierro y cobre. 6E. 7. De las siguientes moléculas, ¿cuál es una pentosa? Las pentosas son la desoxirribosa y ribulosa. Clave C, ribulosa. 7C. Ribulosa, ribosa y desoxirribosa son pentosas. 8. Es un polisacárido estructural presente en el exoesqueleto de los insectos. ¿Quién está ahí? Exoesqueleto de insectos, la quitina. Clave B. 9. Dice, son características de los lípidos excepto. Los lípidos son moléculas hidrófobas, sí. ¿Reservan energía? Sí. ¿Actúan como aislantes térmicos? Sí. ¿Forman parte de la membrana celular? Sí. ¿Expresan información genética? No. Los lípidos no expresan información genética. Lo que expresan es el ácido nucleico. 9E. 10. Es un lípido que no presenta ácidos grasos en su estructura química. Es decir, es un esteroide. ¿Quién es? El colesterol. 10A. 11 dice, son moléculas orgánicas de mayor presencia y diversidad funcional. Las proteínas. Clave A. 12. Son proteínas de defensa. ¿Quién dijimos que era proteína de defensa? La inmunoglobulina o anticuerpo. 12D. Inmunoglobulinas. 13 dice, la hemocinina es una proteína, hemocinina, proteína de transporte, que transporta oxígeno en invertebrados, es decir, cumple una función de transporte. 13C. 14. Las unidades monoméricas de los ácidos nucleicos, también lo dijimos, eran los nucleótidos. 14B. Y 15 dice, los enlaces químicos que unen dos cadenas complementarias, ¿sí? Unen las dos cadenas complementarias del ADN, son, cuando hablamos de cadenas complementarias, ¿sí? Estamos hablando de
fuentes de hidrógeno, 15A. Fuentes de hidrógeno. Bueno. Bueno, ahora nos despedimos y de parte del Centro Preuniversitario de la Universidad Nacional María San Marcos le damos las gracias y nos despedimos hasta la próxima. Nos vemos, cuídense.